Muy buenas tardes a todos quienes se vienen sumando a esta nueva actividad que tiene PECIER para todos ustedes. Gracias por la puntualidad y por estar presentes nuevamente con nosotros. A continuación, le voy a dar el pase al ingeniero Augusto Pacaya. Él es miembro del Consejo Directivo de PECIER en representación de la empresa Electro-Ucayali de Pucallpa. Adelante, ingeniero Augusto Pacaya, por favor. Gracias, Rosa. Ante todo, muy buenas tardes y les damos la bienvenida en representación del Comité Nacional Peruano, PECIER, inscritas a la CIER, ¿no? Donde la CIER, la matriz que se ubica en el país de Uruguay. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener una actividad nueva, ¿no? Abierta y gratuita, ¿no? Como sabrán ustedes, PECIER juega un papel importante en el sector eléctrico con fines de intercambiar ideas, conocimiento, experiencia, y lo hace a través, pues, de talleres, cursos, programas, ¿no? Y asimismo tiene toda una planificación, una programación, cursos del sector, y hoy en día va a ser oportuno tocar un tema muy importante que estamos en vanguardia. Hoy en día se viene aplicando en diferentes sectores y, y no ajeno a nuestro sector hablar de IA o inteligencia artificial. Pero sin embargo, muy aparte de de este curso que hoy día vamos a tener, tenemos toda una programación de cursos, ¿no? En esta oportunidad va a ser la predicción de variables aplicando IA. También vamos a tener eventos destacados como el tema de gestión de activos, ¿no? El tema también de termografía, ¿no? Actualmente se está desarrollando la metodología BIM en el sector eléctrico y algo muy importante del año, que es en octubre, 28, 29 y 30, la segunda edición del FICE 2026 que se hace en Perú, ¿no? Este es un evento, diríamos, representativo en el sector eléctrico, muy oportuno para participar, ver conocimiento, experiencia, tecnología, experiencia internacional, experiencia nacional. Diríamos, es el espacio propicio para estar, digamos, ganando estas experiencias y los nuevos retos y perspectivas de otros países, ¿no? Eh, ante ¿no? Este preámbulo, yo quisiera darle nuevamente la bienvenida a todos los que están presentes en esta oportunidad de este PECIER Live, donde vamos a hacer una antesala de lo que va a ser en el mes de junio este, este curso de aplicación de la EIA en la predicción de variables para el sector eléctrico. Como nosotros sabemos, existen muchos parámetros variables para el modelamiento, simulación que se puede hacer con esta herramienta potente que es EIA. Entonces, en esta oportunidad va a actuar como moderador el ingeniero Luis Alarcón. Hoy en día es el jefe del área de análisis de ingeniería y de la empresa Electrocentro, ¿no? Y él tiene una gran experiencia en el rubro, en el sector, experto de la operación y mantenimiento del sistema de distribución, generación, transmisión, también conocedor, sólido en los conocimientos de energías renovables, Smart Grid, que hoy en día se está hablando mucho y eso es la tendencia, ¿no? De las redes inteligentes en, el- en, este, en esta transformación digital en el sector eléctrico, ¿no? Y como expositor nos va a acompañar Marvin Cott. Él es un consultor internacional del país de Costa Rica y que todo su bagaje de conocimiento, experiencia lo va a dar Luis Alarcón, ¿no? Entonces, con este preámbulo, les doy nuevamente la bienvenida. Aprovechemos este espacio gratuito ante la antesala que va a ser en el mes de junio de esta aplicación de variables en el sector eléctrico aplicando IA. Luis.
Adelante. Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias, Augusto. Buenas tardes, doctor Marvin, y con todos los participantes en sala. Yo voy a dar a continuación algunas recomendaciones para que la exposición se dé de la mejor manera. Las preguntas y los comentarios solo se van a hacer vía chat a través de la plataforma Zoom para mantener un orden. Entonces, aquí debemos aprovechar en hacer las preguntas y aprovechar el conocimiento de nuestro expositor. Él tiene bastante experiencia en este tema, entonces aprovechen y hagan sus consultas a través del chat. Por favor, para los participantes se les recomienda que mantengan desactivado su audio y video para evitar interferencias. La exposición va a durar aproximadamente de 40 a 45 minutos. Eh, Luego de la exposición va a haber un conversatorio donde se van a dar respuestas a las consultas que hicieron a través del chat y la duración de este conversatorio será de 40 minutos. Eh, Como les indiqué, debemos aprovechar este espacio para hacer las preguntas. Sé que la mayoría de los que están en sala, los participantes, eh, trabajan en el sector eléctrico, tanto en distribución, transmisión. Entonces, dentro de esas instalaciones existen equipos que almacenan información y esa información es utilizada para hacer análisis de predictibilidad con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aprovechemos el espacio para hacer esas preguntas. Bueno, nuestro expositor es un expositor con bastante experiencia en el tema. El doctor Marvin Coto es de Costa Rica. Nuestro expositor es ingeniero electricista con énfasis en electrónica. Tiene un máster en matemática por la Universidad de Costa Rica. También cuenta con estudios de maestría y doctorado en ciencias y tecnologías de la información, con especialidad en sistemas inteligentes, ¿no? El título otorgado a través de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es experto en procesamiento de señales e inteligencia artificial, áreas en las que se mantiene activo como docente universitario e investigador, ¿no? También ha recibido bastantes premios internacionales, es miembro del senior de la IEEE y revisor y editor de invitado de múltiples revistas de alto impacto. Además de participar en comités científicos de distintas conferencias internacionales en el área de inteligencia artificial. Actualmente se desarrolla como consultor empresarial en temas de inteligencia artificial y análisis de datos. Doctor Marvin, adelante, lo dejo para que continúe con la presentación. Muchas gracias, don Luis Alberto Alarcón, por la presentación y gracias a Pesier por la invitación. Saludo a don Augusto Pacaya, a todo el personal de Pesier que ha organizado la actividad. Se los agradezco mucho y a todas las personas que nos están escuchando para compartir información que espero que sea valiosa para ustedes, la perspectiva que tengamos sobre el tema de predicción de variables. ¿Qué es lo que nos convoca acá? Aplicación de la inteligencia artificial en la predicción de variables para el sector eléctrico. Vamos a hablar entonces en el marco del sector eléctrico. Sin embargo, me gustaría ampliar la perspectiva desde el inicio a aplicaciones más generales en las que esto tiene grandísimo impacto. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos predicción? Estamos tratando de hacer una predicción de variables. Significa que estamos tratando de determinar valores futuros de un fenómeno, de una medición, cosas que no han pasado. Y eso es importante en muchísimos campos. Claro, para nosotros en el sector eléctrico estamos acostumbrados a hacer proyecciones de demanda de energía eléctrica. ¿Cómo se va a comportar la demanda de energía eléctrica en el corto plazo, en el largo plazo, a nivel regional, incluso nacional? Son muy famosos los casos de valores de acciones en la bolsa de valores, ¿verdad? Ya quisieran las personas conocer el valor futuro de las acciones, tantas cosas que se mueven ahí, ni hablar de valores futuros de cosas como la lotería, ¿verdad? ¿Se podrá hacer eso? Bueno, lo podemos conversar. El tema de energías renovables también, como disponibilidad de energía solar. Cuando hablamos de renovables, este tema de predicción es todavía más importante.
por la variabilidad que existe de la disponibilidad de energía de este tipo de fuentes. Bueno, el clima. Predecir el clima y fenómenos climáticos es de hecho el ejemplo histórico primero de la necesidad de determinar valores futuros. Y un ejemplo cercano a nuestros días y sorprendentemente afín a lo que aquí nos convoca, que es predecir la siguiente palabra de una frase, la siguiente palabra de una secuencia de palabras, lo que básicamente hace ChatGPT y todos estos que llamamos grandes modelos de lenguaje que impactan tanto en nuestros días. Y eso tiene una relación tan grande e insospechada con nuestro tema y nuestro sector, que era difícil de predecir, pero así es. Y me detengo un momentito para comentarles, porque realmente ChatGPT, eso, en el fondo eso es lo que hace, predecir la siguiente palabra de una secuencia. Y nosotros, históricamente importante en el sector ético, queremos predecir valores futuros de un fenómeno, no de palabras, sino de valores de demanda o de disponibilidad de energía solar. Entonces, el caso del modelo de lenguaje como ChatGPT, digo, es que esta capacidad de poder determinar qué sigue de una secuencia de palabras le da un poder enorme a estas herramientas, porque hay muchísimas tareas que se pueden plantear como continuar una secuencia de palabras. Los ejemplos que digo aquí. Perro en inglés se dice, entonces hace una traducción completando una frase. La capital de Francia es, el sistema podría contestar completando cuál es la palabra más probable que sigue ahí y cosas más grandes. El resumen de Don Quijote de la Mancha es, o de un texto que le demos es, entonces es capaz de traducir, responder preguntas, resumir y todas las cosas que le hemos pedido nosotros a ChatGPT en nuestra vida, en el fondo es predecir lo que sigue de una secuencia de palabras. Eso es lo que hace cuando responde, predice que sigue de nuestra pregunta. ¿Cómo lo hace? A partir de probabilidades aprendidas de los datos disponibles. En este caso sería de los textos que han alimentado a la aplicación. Usar lo conocido, todos esos textos que toman de Internet, para predecir lo desconocido o lo que el usuario le está solicitando. Bueno, nuestro problema es semejante a este, es sorprendentemente semejante a esto y se van a unir en su momento, ya lo vamos a ver. Bueno, nosotros queremos predecir valores futuros de una variable no por curiosidad, sino porque hay decisiones que tenemos que tomar. Tomar decisiones ante la incertidumbre, eso es la razón por la cual hacemos predicción de variables, porque hay decisiones importantes que se toman de acuerdo con valores futuros. Y creo que un caso que todavía está bastante presente en nuestra memoria es el caso de la COVID, ¿verdad? De la pandemia de COVID, donde se publicaban diariamente curvas como esta y nos decían, bueno, estos son los valores históricos de la cantidad de contagios que se han medido en una región o en un país. Estamos ahora en este punto y a partir de aquí proyectamos. Estos son los escenarios posibles. El escenario pesimista, el escenario experto o, bueno, promedio, más probable, el escenario optimista. Esperábamos entonces que los valores se mantuvieran en estos rangos, ¿verdad? A un cierto horizonte de predicción. Íbamos introduciendo algunas conceptos importantes. Horizonte de predicción es qué tan adelante en el tiempo queremos obtener esos resultados. Y claro, para el caso de COVID era muy, muy importante tener esas predicciones porque eso nos movía a tomar decisiones en el propio día, ¿verdad? En la situación actual, dada esta situación. Y la situación no nos, o sea, era importante, por supuesto, puntualmente dónde estamos ahora, pero cómo se viene comportando históricamente. Eso es lo que nos permite proyectar a futuro. Este objeto, este tema que tenemos acá, le llamamos una serie temporal, porque significa que nos interesan los datos, claro, cuántos contagios hay en este momento o cuántos contagios hubo en determinado momento. Cada uno de los valores está ligado al factor tiempo, ¿verdad? Por eso es que hablamos de una serie temporal. Ahora, una de las primeras ideas que quisiera compartirles aquí para que lo tomemos en cuenta es que nosotros en un sector como el eléctrico profesionalizado debemos
tener en cuenta siempre esto. Cuando uno trabaja de forma profesional con datos y con predicciones, es importantísimo la organización de la información, la documentación y la monitorización. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si uno está haciendo un estudio como este y alguien le dice, bueno, a partir de ese punto, esperamos que los valores futuros sean estos. Pero es diferente recibir esa información tal cual a como decir, la recibo, pero la persona que realiza este estudio nos comparte los datos, nos comparte la documentación de cómo obtuvo estas proyecciones de manera que nosotros o otras personas puedan participar en las predicciones y realmente monitorizar y decir, y alguien puede decir, bueno, ya tengo un método mejor para estas predicciones, gracias a que compartimos esos datos de forma organizada y documentada, de manera que otras personas tienen acceso a ellos y los pueden reproducir el estudio o incluso los pueden mejorar. Bueno, comentaba que el clima es el caso más antiguo de predicción y tal vez de lo más dramático que nos podemos imaginar, basado en patrones históricos, es el caso de los huracanes. La temporada de huracanes típicamente que se produce en el Caribe es muy, muy importante. Yo aquí les traigo una pequeña animación de un caso famoso del año 2012 de un huracán en el Caribe. Es importante, ¿por qué? Porque las decisiones son súper dramáticas. Si sabemos por dónde va a pasar ese huracán y con qué intensidad, eso nos lleva a tomar decisiones como evacuaciones de zonas, que se preparen diferentes operaciones y demás. Aquí hay algo que me gusta de esta ilustración porque sucedió algo muy importante con este huracán en su momento, que fue tremendamente desastroso. Aquí vemos como su avance a la izquierda y esta fue la ruta que siguió a la derecha. Lo que pasó con este huracán es que tuvo este comportamiento, voy a tratar de señalarlo acá, tuvo este comportamiento que parecía que se alejaba de la costa ya y hacia el final de su recorrido hizo esto. Entró otra vez en el continente, allá por la zona bastante al norte de Estados Unidos, de forma inesperada, claro, porque eso nos lleva a pensar que cuando hacemos predicción es muy difícil pensar que podemos aspirar a hacer predicciones absolutamente perfectas. Es común que cometamos errores en predicción, que nuestros sistemas de predicción se equivoquen. Y cuando se equivocan, como en este caso que les muestro acá histórico, las preguntas que uno se tiene que hacer es, ¿los datos están correctos? Claro que en el caso de un huracán, pues son datos satelitales, es difícil pensar que no están correctos. Nosotros en el sector eléctrico con nuestras variables debemos pensar en si estamos midiendo bien, si los sensores están bien y demás, ¿verdad? Y otra cosa importante, ¿estamos considerando todo lo que afecta al fenómeno? Claro, se lo plantea uno en un caso como este, porque obtuvimos un comportamiento inesperado. Eso significa que tal vez hay otras variables que están influyendo en el fenómeno que tal vez no estamos teniendo en cuenta y deberíamos tenerlas en cuenta. Vamos entonces a pensar en el sector eléctrico porque las necesidades y la situación es bastante semejante acá. Nosotros queremos predecir variables para la toma de decisiones, por ejemplo, inversiones futuras, mantenimiento de sistemas, tarifas también, ¿verdad? Eh, Queremos hacer estas tareas de la mejor forma posible con las técnicas más recientes y adecuadas y además los profesionales que ya estamos en el sector, también muy importante, un tema del cual podemos conversar. Les traigo acá esta noticia que se publicó septiembre de 2025, que será de 6 meses, un poquito más de 6 meses. Acá en COES publicaba esta noticia, que la demanda de electricidad en Perú crecerá 3% en los próximos 10 años. Ese es el horizonte de predicción de este análisis que se está haciendo acá. Y el texto de la noticia decía que la baja demanda provoca que los proyectos de generación, especialmente renovables como eólicas, solares o hidroeléctricas, no avancen por la baja demanda
la proyección, haciendo que la transición energética sea más lenta. Ese es un ejemplo entonces de un análisis de valores futuros de una variable, en este caso la demanda de electricidad a nivel nacional, y esa predicción, bueno, nos lleva a un escenario de toma de decisiones ahora. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo podemos proyectar nosotros ese tipo de predicciones a futuro de la mejor manera? ¿Verdad? Bueno, un ejemplo que siguiendo en el COES también, ¿verdad? La página web del COES nos muestra que la demanda siempre completa, o sea, nos muestra la curva de demanda en tiempo real con una resolución, es otro concepto importante, resolución del dato, cada cuánto estamos tomando el dato. Una resolución del dato de 30 minutos a un horizonte de 24 horas nos está mostrando los valores medidos y además las proyecciones, las predicciones. Estamos entonces acostumbrados en el sector con estos ejemplos de pensar en predicciones. ¿Cómo determinar esos valores futuros? ¿Cómo se construyen este tipo de curvas para proyectar lo que sigue a futuro? Y este tema de predicción resulta que puede ser, yo a veces lo pienso como sencillo en su planteamiento, no necesariamente en su solución, pero sencillo en su planteamiento cuando uno dice, podemos asumir que lo que sigue, los valores futuros que vamos a obtener, dependen únicamente de valores históricos de esa misma variable. Claro, hay una dependencia de la demanda de la hora, ¿verdad? Es típica la curva de demanda con respecto a la hora del día, pero podríamos asumir, digamos, en este caso, podemos asumir bastante razonablemente que los datos históricos en sí de esta sola variable pueden ser suficientes para obtener una buena proyección, una buena predicción de valores futuros. Digo que es sencillo de plantear, está bien, los valores futuros dependen solamente del propio histórico, porque hay casos bastante complejos de nuestro sector. Les muestro acá un ejemplo de precios spot, precio de la energía a corto plazo, un análisis que se hace en España donde se determina es que ese precio depende de valores como cuál será la disponibilidad de generación eólica, solar, cuál será la demanda propia de la energía, las reservas hidroeléctricas, el precio del gas, la disponibilidad de unidades de generación nuclear que ahí tienen. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que queremos predecir este valor, precios. Bueno, para saber el precio, o sea, para saber el valor futuro o cualquier horizonte, deberíamos predecir también cómo estarán todas estas variables en el horizonte de predicción a donde queremos dirigirnos. Entonces, es un problema de predicción. Solo nos interesa predecir esto, pero para predecir esto necesitamos predecir todas estas. Entonces, imagínense el escenario es predecir con modelos separados cada una de estas variables y tomar y reunir todas esas predicciones, no son valores reales, son valores futuros que estamos prediciendo, tomar todos esos valores y tener otro modelo que con esas predicciones haga la predicción de esto. ¿Qué tanto podemos aspirar a hacerlo? Bueno, es un reto técnico enorme, pero es parte de las cosas que nos tenemos que plantear en el sector y de las cosas que tenemos que asumir también y que poder hacer. Bueno. Hasta hace algunos años, lo que teníamos como herramienta para hacer estos trabajos de predicción eran modelos estadísticos. Em, claro que eran modelos, llegan a ser modelos muy buenos. Tal vez a algunas personas les suena acá el tema de ARIMA, que es tal vez como el modelo más emblemático de predicción de valores futuros, un modelo estadístico. Yo señalo aquí que este es un estudio del año 2003, porque hasta esos años era como la forma. Era el modelo que teníamos básicamente para hacer predicciones. Y cualquier cosa que hacíamos, siempre, bueno, y hasta nuestros días es así también. Tenemos la curva de valores reales y la curva de predicciones. Y nosotros tenemos formas de medir entonces qué tan bien estuvieron esas predicciones. Claro, primero hacemos las predicciones, luego luego lo comparamos con los valores reales y podemos evaluar qué tan bien, qué tan buena fue esa predicción.
Trabajar con este tipo de modelos implicaba un ajuste de parámetros porque eran modelos generales para cualquier tipo de fenómeno que quisiéramos predecir y había que hacer ese trabajo de ajustar ese modelo manualmente, observando ciertas características de los datos, su periodicidad, su tendencia, o sea, si estaban tendiendo a crecer o a decrecer. Hacíamos ese ajuste y teníamos predicciones buenas para muchos casos. Lo que sucedió a partir de ahí es que viene la inteligencia artificial, que no es una idea tan nueva, ¿verdad? Viene de los años 1950, pero madura en nuestros días a las aplicaciones que ya estamos acostumbrados a ver, ya nos trae otro paradigma, donde dice, ya usted no necesita conocer tanto de sus datos de forma estadística, cuantitativa, no necesita hacer todos esos análisis. Lo que necesita es un buen modelo y datos suficientes porque ese modelo se va a autoajustar únicamente a partir de los datos. Es como decir, el modelo está esperando los datos y el modelo se ajusta solito, sin que le digamos nada más. Eso es como lo sorprendente, es decir, wow, sí, esto es la inteligencia artificial. Solo tengo que decirle, aquí están los datos que tengo, genéreme una predicción. Uno lo puede pensar de esa forma, claro. Entrenar el modelo y demás tiene sus particularidades, pero esto es, tengo este histórico, aprenda de no sé cómo, pero tome esos datos y aprenda internamente los patrones que pueda determinar a partir de ahí y obtenga los valores futuros. La analogía es el ChatGPT que aprende, predice las cadenas de palabras que el ejemplo inicial a partir de los textos. No se le dice al modelo ChatGPT que haga exactamente algo, sino tome como referencia todos los textos que le podamos pasar, que son una cantidad descomunal, y a partir de ahí aprende entonces a predecir lo que sigue. Cuando se le haga una pregunta, completa esa pregunta con la respuesta, ¿verdad? Responda. Continúe. Ese es el mismo paradigma. Entonces, esos son los modelos que predominan en nuestros días, entonces. El autoajuste únicamente a partir de los datos. Perfecto. Y aquí en esta parte yo quisiera compartirles lo que voy a llamar unos principios que encuentro útiles a partir de la experiencia. Porque ha sucedido, bueno, aquí se usa un montón siempre las siglas en inglés. Se habla del FOMO, habrán escuchado, habla ustedes del FOMO, Fear of Missing Out, que es como ese temor que tienen las personas o las organizaciones de decir, es que si no doy el paso y hago ahora las cosas con inteligencia artificial, me quedo atrás. La competencia me sobrepasará y quedaré fuera del negocio. Digamos que es un temor fundado hasta cierto punto en la tecnología porque ya ha pasado. Ya ha pasado que si no se da el paso en el momento adecuado del cambio tecnológico, empresas hasta muy grandes pues han prácticamente desaparecido. Entonces ya todo el mundo anda como alerta, como, estamos con inteligencia artificial, tenemos que hacerlo con inteligencia artificial. Bueno, aquí me planteo y les comparto estas ideas. Está bien que nos suceda eso y nos dice, ¿deberíamos hacerlo con inteligencia artificial? Bueno, tal vez sí, pero antes de dar ese paso absoluto a adoptar la inteligencia artificial, es bueno hacerlo bajo ciertos principios. Y el primero que yo digo es, no debemos hacer predicciones con inteligencia artificial sin tener aquí otra palabra, perdón, un baseline o una referencia adecuada. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es algo nuevo. Entonces, tiene que mostrar que es mejor que lo que podemos obtener sin inteligencia artificial. Eso es lo que llamo como el baseline. ¿Funcionan entonces mejor las predicciones que vamos a hacer con inteligencia artificial? Este significa entonces que no es que tengamos las predicciones como tal. Eso dijo la inteligencia artificial y eso es lo mejor que existe y se acabó. No. Bien, tenemos que obtener también predicciones con otros modelos, como cualquier estudio que les muestro aquí en esta tabla, que hace predicciones. Está bien, con modelos de inteligencia artificial, como estos LSTM que son conocidos en el tema, y lo comparan siempre con modelos estadísticos y vemos si realmente
medimos si sus predicciones son mejores que las que obtenemos antes y si esa mejora realmente significa algo en cuanto a las decisiones que podemos tomar con respecto a las predicciones, ¿verdad? Entonces, bienvenida a la inteligencia artificial, pero muestre primero que obtenemos mejores resultados con ella, siempre con el ojo puesto en los modelos, digamos, base, los modelos tradicionales. Otro principio que nos debe ocupar bastante, la calidad de los datos, es más importante que nunca. Este es un análisis reciente de datos de generación eólica, ¿verdad? Que esos tienen esta curva bastante típica, los generadores, a partir de la velocidad del viento, ¿verdad? Hay un cierto punto después de la velocidad del viento donde ya no generamos, ¿verdad? No es ilimitado, y ahí ponemos un tope en la generación, pero estos modelos, como son modelos de aprendizaje automático directamente de los datos, cuando los datos son erróneos, y aquí se señala un montón de tipos de errores de datos, muchos tipos de errores de datos, cuando a ese sistema entran datos erróneos, es como basura dentro de un sistema de procesamiento, ¿verdad? Mm, como, pues sí, como conectar cargas que distorsionan muchísimo las líneas, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado con la calidad de los datos. Es ahora más importante que nunca, los datos en sí. Y el tercer principio es también, de nuevo, bienvenida a las predicciones con inteligencia artificial, pero con cuidado en cuanto a que las podemos adoptar. Vemos siempre su rendimiento con respecto a estos modelos base, vemos que los superan, entonces los adoptamos, perfecto, pero siempre debemos, y digo yo que preocuparnos, pero diría ocuparnos por monitorizar los modelos en producción. Si quiere decir, cuando ya lo vamos a adoptar y decir, bueno, vamos a hacer las predicciones con este modelo de inteligencia artificial a partir de ahora, está bien que demos ese paso, pero tenemos que monitorizar siempre esos modelos en producción, porque se ha observado también que con el tiempo puede ser que la capacidad del modelo decaiga con el tiempo. Recordemos que aprendió de un histórico. Así que, por ejemplo, si los datos actuales o a partir de la adopción van cambiando relativamente con el tiempo, diríamos, cambian su distribución con el tiempo, es posible que el modelo deje de ser efectivo a partir de cierto momento, ¿verdad? Por eso aquí la sugerencia también es como decir, bueno, estamos siempre monitorizando qué pasa con las predicciones. Si vemos que las predicciones empiezan a bajar, ya el modelo no es capaz de predecir tan bien, tal vez sea el momento de reajustarlo. Reajustamos el modelo y lo tratamos de llevar al nivel que estaba o mejor y seguimos monitorizando. No es como le entregamos nuestros datos y lo que nos diga es todo lo que podemos hacer, ¿no? Monitorizamos y versionamos también el modelo. Digamos, versionamos quiere decir, podemos cambiar la versión del modelo, reentrenándolo, ajustándolo y todo adecuadamente documentado, como les decía, para mantener siempre ese nivel de profesionalismo en el manejo de los datos y manejo de los modelos con la visión de que una persona que se incorpore, por ejemplo, al trabajo con estos datos y estas predicciones que nos interesan, tenga la suficiente información para participar en la toma de decisiones y traer, si es del caso, nuevas y mejores ideas. Solo es posible con documentación adecuada. Bueno, bien reciente en nuestros días, vemos un momento de cambio todavía pienso que más grande en la inteligencia artificial con lo que conocemos como modelos fundacionales. Claro que cuando se habla y si ustedes buscan el tema de modelos fundacionales, es casi seguro que se van a encontrar con cosas, decir, es que Gemini, Claude o ChatGPT son modelos fundacionales y son modelos de lenguaje. Está bien. Sí, sí podemos identificar esto como modelos fundacionales, pero el cambio que existe ahora de visión de inteligencia artificial
es que ya es claro para todo el mundo, por ejemplo, que ya una persona o una organización, siquiera mediana, no puede desarrollar sistemas como este. Ninguno de estos sistemas. Estos sistemas están en manos de gigantes tecnológicos completamente dedicados a esto. Y modelo fundacional, vamos a decir que es entonces el cambio en la escala de estos modelos, pero también el hecho de que estos modelos están disponibles para todas las personas y organizaciones todo el tiempo. Y nos podemos plantear entonces ya no aspirar a desarrollar nosotros este modelo, sino asumir que existe, está disponible y qué vamos a hacer con él. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Es subirnos ahí y a partir de ahí vamos con nuestras aplicaciones. Ya no entonces requerimos generar desde cero el modelo de predicción, ni siquiera proceso de entrenamiento, sino ya existen modelos fundacionales para predicción, como este TimeGPT, ¿verdad? Se parece el nombre a ChatGPT. El TimeGPT es entonces, se parece como a decir, cualquiera de nosotros si instala la aplicación de ChatGPT en su celular o en su computadora, la instala, e inmediatamente puede conversar con ella del tema que quiera y es casi seguro que va a percibir que el sistema le responde adecuadamente del tema que se nos ocurra. No tenemos que decirle antemano, es que yo soy y yo quiero hablar y la aplicación se ajusta. No, la aplicación ya lo tiene todo. Bueno, TimeGPT y otros modelos fundacionales para predicción aspiran a eso también, pero en predicción de variables. Decirles, ya no tenemos que decirle, mire, es que mi serie está modelando este fenómeno. No, es como decir, démela. No tiene que decirme nada. Deme los datos y yo le hago la predicción. Esa es como la promesa de un modelo fundacional de predicción. Más aún, entonces, no tenemos nosotros que seleccionar modelo, ni cosas, y a veces ni siquiera la limpieza de los datos y demás. Estos sistemas ya están hechos para detectar, así como el ChatGPT nos entiende, aunque le pongamos falta de ortografía y demás, pues esto también. Incluso hay datos que pueden tener ahí anomalías y demás. El sistema lo recibe, detecta que es una anomalía, la quita, la cambia y aquí está su predicción, sin más. Bueno, eso también tiene, por supuesto, algunas implicaciones, porque uno dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Se acabó ya el problema de predicción? No se acaba el problema de predicción todavía, ni creo que se vaya a acabar así tan sencillamente a pesar de modelos e ideas como estas tan poderosas, porque claro, avanzamos tecnológicamente y parece una enorme promesa, perdón, una enorme promesa contar con modelos tan grandes y tan capaces, pero nos tienen que seguir ocupando aspectos como la confiabilidad en producción, perdón. Es también semejante a cualquier empresa que desee desarrollar ejemplo tan típico como un chatbot y decir, realmente necesito que este chatbot no le mienta a nuestros clientes, ni invente información, ni revele información, ni demás. Tenemos que ponerlo en un marco tal que podamos confiar en él, las respuestas que le está dando a nuestros clientes, porque el modelo ya no es nuestro, no lo manejamos nosotros. Es fundacional porque nosotros lo tomamos en el estado que lo desarrollan los gigantes tecnológicos. Y la analogía sería también para el caso de predicción. Lo que llamamos los guardrails, que son como las seguridades que tenemos que ponerle al sistema o al modelo para que no se desvíe de su propósito fundamental. Recordemos que aquí estamos hablando de modelos fundacionales donde le dimos nuestros datos y podemos básicamente solicitarle cosas de nuestros datos, pero necesitamos que el modelo mantenga su comportamiento para lo que lo estamos diseñando, no que produzca otras alucinaciones ni responda a lo que no corresponde con los datos que tiene. Y la extensión de las capacidades de los agentes, que ese es otro de los conceptos que despiertan más interés en nuestros días.
un agente de inteligencia artificial que claro que incorpora un modelo de lenguaje. Lo que sucede es que el modelo de lenguaje en el fondo, les decía desde el inicio, es un completador de secuencias de palabras, un predictor de secuencias de palabras. ¿Qué palabra es más probable que siga a estas? En el fondo es esto. Entonces, es un modelo para el lenguaje, es un modelo para responder cosas. La idea que detona todo esto es decir, bueno, ese sistema ya sabemos que funciona muy bien para conversar, para generar respuestas, pero en sí está limitado a eso, a generar texto. Nosotros para hacer predicciones no necesitamos texto, necesitamos valores futuros, ¿verdad? Tenemos el fenómeno que estamos midiendo, nuestros sensores, todas las variables que están involucradas en el proceso. Y decimos, necesito los valores futuros de eso, no necesito palabras, necesito los valores futuros. El tema entonces con los agentes es tomar, podríamos decirlo así, como cerebro el modelo de lenguaje y dotarlo de capacidades, de herramientas que puedo utilizar para obtener una respuesta. Esas herramientas son sobre todo de programación. Es como pensémoslo así. Pensémoslo así. Tenemos nosotros una entrada a un sistema que tiene un modelo de lenguaje internamente, por supuesto, y le decimos, tengo estos datos y necesito los valores futuros. Entonces, el modelo de lenguaje recibe la información que le dimos y dice, para hacer la predicción de estos valores, tengo dentro de mis capacidades que me han, digamos, pues que me han adjuntado esta serie de herramientas. Y entre esas estarán los modelos como ARIMA, los modelos de predicción basados en inteligencia artificial y demás. Y el sistema puede determinar que a partir de los datos, por las características que tiene, la cantidad de datos que recibió, entre otras, puede decir, lo que me estás pidiendo, que es la predicción de esos valores, la mejor herramienta que tengo para hacerla es tal herramienta. Es una herramienta que está programada, ¿verdad? Es un código que nosotros le dimos a la gente. Entonces, ejecuta el código, el agente ejecuta el código, obtiene la respuesta y nos responde también con lenguaje natural. La predicción es y nos muestra. Puede haber, por supuesto, herramientas que tienen que ver con graficar los datos, con predecirlo, con obtener valores estadísticos. Mm. Entonces, la idea de la gente es recibir información o recibir consultas en tiempo real, utilizar herramientas basadas en programación y responder, también a través del modelo de lenguaje. Responder utilizando lenguaje natural. Esto es realmente un cambio bastante significativo. Ya aquí se une el tema de los modelos de lenguaje. Ya entonces podemos pensar, tal vez no tenemos que entrenar nosotros los modelos para hacer las predicciones. Ya podemos aprovechar los modelos que otras personas han realizado de propósito general. Y ya incluso puede que el tema de generar predicciones, de obtener valores, ya ni hablemos de que es en una hoja de cálculo marcar unas columnas y obtener un promedio. Es pasarle a un sistema todos nuestros datos y pedirle en lenguaje natural que obtenga determinados resultados. Y ese sistema no lo va a hacer como un completar texto, ya no sería así. Lo va a hacer como un selecciona, entiende la consulta, selecciona una herramienta de código, pasa los datos a esa herramienta de código, obtiene un resultado y ese resultado nos lo muestra. La responsabilidad que nosotros tenemos es, por supuesto, de cuáles herramientas vamos a dotar a nuestro agente, ¿verdad? Eso tampoco está dado como por sentado ahorita, ni como decir,
ya todos los problemas están resueltos. No, tenemos muchas cosas nosotros que ocuparnos acá. Tenemos primero que involucrarnos en este proceso de desarrollo tecnológico de modelos de lenguaje, de agentes, de modelos de predicción. Tenemos que pensar para nuestras necesidades cuáles herramientas serán importantes para nuestro agente y debemos hacer otras cosas, como les mencionaba antes, ocuparnos siempre de temas de documentación, versionado, monitorización, para estar seguros que lo que estamos obteniendo a través de estas herramientas es lo que más nos sirve para la toma de decisiones de nuestros propósitos. ¿Verdad? Bueno, el ejemplo que mostraba aquí, entonces, queremos realizar una predicción, el agente con una herramienta analiza la cantidad de datos disponibles, elige entonces el modelo porque ya nosotros le programamos que decir, si tiene poquitos datos, utilice un modelo estadístico como este. Si tiene una cantidad mediana de datos o un rango de datos, utilice ese otro modelo. Y si tiene muchísimos datos, utilice un modelo fundacional o utilice un modelo muy poderoso y le pedimos que con el resultado escriba un informe, por ejemplo, analizando el proceso y la predicción. Y lo más importante de todo este proceso es que puede responder ya el lenguaje natural, ¿verdad? No es que nosotros ya no hacemos nada. Les decía, tuvimos que haber programado estas herramientas y tenemos que monitorizarlos, ¿verdad? Ujú. Se parece a un tema como de hablar con los datos. Ahora eso es como así lo podemos visualizar. Es como ya no estamos cargando datos en una hoja de cálculo para hacer un gráfico que seleccionamos y demás, sino que con lenguaje natural interactuamos con los datos. Entonces, por aquí les traía una pequeña demostración con un agente muy sencillo que programé. Les muestro primero los datos, los obtuve acá del COES, datos, aquí, ¿verdad? En el COES puse los datos de demanda entre el 1 de enero de 2026 y el día de hoy. O sea, perdón, hasta ayer, como hasta ayer a medianoche, son los datos históricos de que dispongo por acá. Y les comparto por aquí cómo funciona este agente. Claro que podemos poner una interfaz más bonita y demás, ¿verdad? Aquí está meramente como en línea de comando. em, y aquí podemos preguntarle cosas sobre los datos, ¿verdad? Simplemente el agente tiene el histórico de datos que descargué de ahí y le podemos preguntar cosas como cuántos datos disponibles tiene. Ujú. Dice, tiene 6.336 registros entre el 1 de enero de 2026 hasta el 13. Ah, ya, hasta el 13, 0000. Perdón, quiero decir, bueno, es como el de medianoche, ya lo marca como el 13, ¿verdad? Entonces le puedo decir por acá, aquí tengo también la carpeta donde escribo algunos resultados, le puedo pedir, por ejemplo, grafique todos los datos. Entonces, el agente hace el gráfico, ya ni siquiera estamos viendo los datos. Ujú. Aquí están, entonces, todos los datos que están en ese conjunto de datos. Esos son los gráficos de todos, ¿verdad? Mm, Solo tenemos que pedírselo en lenguaje natural. Voy a escribir incluso aquí con alguna falta de ortografía, sin tildes, porque es el modelo de lenguaje el que tiene que entender y ejecuta la herramienta. ¿Cuándo ocurrió el valor máximo? Dice que fue 8.941, eso está en megawatts y ocurrió el 3 de marzo de 2026 a las 12. Yo puedo contar cuándo ocurrió el valor mínimo. Ocurrió el 1 de enero a las 7. Yo creo que tiene sentido ese dato de que un mínimo de demanda, por lo menos en el año, fue 1 de enero, ya empezando la mañana. Estaba todo el mundo dormido todavía. Puedo preguntarle, por ejemplo, cuál será el valor, vamos a escribirle,
Así, esta es la fecha de hoy, ¿verdad? Digamos, a las 16, perdón, a las 18, tal vez. Vea, nosotros le preguntamos cuál será el valor. Entonces, el sistema, este, digamos que el sistema, el modelo, entiende que para responder esa pregunta es un valor externo a los datos disponibles y entiende que entonces tiene que hacer una predicción que hizo el modelo ARIMA, tiene otras opciones y nos responde. Es generar una predicción. Nosotros, ¿verdad? La pregunta fue, ¿cuál será el valor? Sí. Es generar una predicción para la columna ejecutada usando el modelo ARIMA para el día 12 de mayo de 2026. El valor estimado para las 18 horas está dentro de un rango aproximado a 7.327 a 7.871. Y así, bueno, ahorita también en el conversatorio, si gustan, podemos probarlo. Es en realidad un agente muy sencillo. Las herramientas que le puse son pues bastante limitadas. Es meramente demostrativo, pero por ejemplo podemos decirle grafique la predicción para los siguientes, no sé, 200 o 300 valores. Si lo hace bien, debería aparecer el gráfico acá. Y acá tenemos la predicción, que por supuesto que estas son cosas que uno, como les mencionaba, tiene que monitorizar y tiene que siempre decir, bueno, el sistema me está diciendo que estas predicciones son las correctas. Esperaremos a ver qué tan correctas sean cuando sucedan, ¿verdad? Eso es estar monitorizando el sistema con el tiempo, pero así como que a simple vista no parecen tan mal, no parecen tan mal. De hecho, vamos a ver. Dice que lo hizo utilizando el modelo ARIMA. Voy a decirles si lo puedo hacer con otro método, ¿verdad? De los siguientes 300 valores usando Prophet. Prophet es un modelo que desarrolló Meta. Los que hacen Facebook y Instagram tienen una especie de modelo fundacional para predicción. Y aquí le vamos a decir que nos lo genere con ese modelo y así como a simple vista parece incluso mejor, parece mejor. Y bueno, esto era lo que quería compartirles entonces con respecto a ideas que encuentro importantes con respecto a la tendencia que tenemos de la inteligencia artificial, el tema de modelos fundacionales y el tema de agentes que son de lo que a mi criterio más vale la pena tratar de involucrarnos para seguir impactando de de la mejor forma a nuestro sector en el tema de predicción. Bueno, eso era lo que quería compartirles en esta parte de la actividad. Don Luis Alarcón. Marvin, estaba excelente la exposición. He recabado algunas consultas que nos han hecho llegar por el chat. Las voy a leer una por una para que nos comentes, por favor. Eh, Nuestro colega José Chiriboga ha comentado, dice, en sus modelos de proyección de demanda eléctrica con IA, ¿cómo incorporan eventos no recurrentes o altamente disruptivos, especialmente en países como Perú, donde existe una fuente de dependencia de infraestructura crítica única, como el sistema de Camisea, que prácticamente opera con un solo ducto principal de transporte de gas? Este año, una deflagración en una válvula generó restricciones de GNB y una crisis energética temporal. La IA puede anticipar, simular o reaccionar rápidamente ante este tipo de puntos críticos de falla para recalibrar la demanda eléctrica y de combustibles, es la pregunta. Eh, Te comento un poco, Marvin. Por favor.
En el Perú hay un gasoducto que transporta gas desde Camisea hacia las centrales térmicas, ¿no? Entonces, este año se ha ocasionado un evento denominado deflagración, donde es un punto de este gasoducto que ha quedado abierto y por ende se ha interrumpido el transporte de gas hacia las centrales térmicas, ¿no? Entonces son eventos poco frecuentes y la consulta indica si con la IA podemos predecir esos eventos no recurrentes. Sí, gracias por la pregunta. Es bastante interesante. Yo podría decir que prácticamente no hay un límite en sí de las capacidades de los modelos. Conocemos en estos momentos modelos que puedan ser enormes y que pueden entrenarse para muchísimos casos. Lo que sucede con tal vez eventos de los cuales tenemos pocas referencias porque, ok, el modelo va a ser tan bueno como los datos con los cuales lo estamos alimentando. Entonces, si no tenemos suficientes datos históricos de fenómenos como este, posiblemente el modelo no va a alcanzar a ser lo suficientemente bueno para, digamos, contemplando situaciones como estas. Entonces, el modelo, siempre podemos aspirar a mejorar el modelo y siempre el modelo puede ser casi ilimitadamente complejo. Lo que se plantearía uno es como el costo-beneficio. Bueno, en mi caso yo me plantearía como el costo-beneficio de tener un modelo tan tremendamente complejo para responder a situaciones que claro que son como muy importantes, pero de las cuales es muy difícil que pensemos en alcanzar un histórico lo suficientemente grande para aspirar a que las predicciones lo contemplen. Entonces es pues ese como costo-beneficio que no estoy seguro si nos resulte lo suficiente para un caso como este. Pero en sí, por otra parte, claro que los modelos de inteligencia artificial pueden incorporar cualquier tipo de datos que sepamos que estén relacionados con el fenómeno. En eso no hay límite. El tema es que si no contamos con muchas referencias al respecto, mm, posiblemente el modelo no nos vaya a funcionar ahora. O sea, en este momento es a partir de lo que tenemos. Sin embargo, no estaría mal, como ya vimos en un mundo de datos, creo que estaría bien que aspiremos a tenerlo, así que todos los datos que podamos tener del fenómeno son valiosos. Aunque el modelo no sea bueno ahorita, puede que en el futuro lo llegue a ser. Ujú. Entonces, seguimos con el tema de tratamiento de datos, documentación, mucha experimentación y monitorización. Entonces, en este caso, creo que no es la limitación del modelo, sino de los datos disponibles, sobre todo. Eh, Gracias, Marvin. Hay otra consulta de Luis Miguel, indica cómo manejan la confidencialidad de los datos en estos modelos, especialmente cuando se trabaja con información sensible del sistema. Sí, qué importante. Afortunadamente, digamos que trabajar con modelos fundacionales como estos grandes modelos de lenguaje, sí existe una preocupación de la confidencialidad y con justa razón hay muchas empresas que deciden no utilizar por lo menos esa versión abierta para procesar sus datos o para obtener resultados de su propia compañía. Eso es completamente válido. Afortunadamente, ya también estamos en un momento, que eso no lo mencionamos ahora, pero que es bastante importante, donde podemos tener modelos de lenguaje a nivel local. Entonces, si la confidencialidad es una preocupación o es una necesidad, también podemos trabajar con modelos de lenguaje a nivel local. De manera que, digamos que desde la red de la compañía no es necesario, no sale ninguna información y aún así podemos estar aprovechando las capacidades de estos modelos de lenguaje. Pero qué bueno que lo menciona porque esas de las otras cosas importantes que no mencioné acá, pero es de esos pasos como de ese FOMO que nos puede llevar
a decir, le digo que sí a todo, sí a todo en inteligencia artificial y no, cuidado, cuidado. Cosas como esta, la confidencialidad de los datos. Bueno, si eso es un tema para nosotros, entonces hay una limitante de los modelos y las cosas a las que le vamos a abrir las puertas, ¿verdad? Pero lo digo, estamos en un momento bastante bueno y emocionante, de manera que aun cuando esa sea una restricción para nuestra aplicación, podemos seguir adelante e incorporarlo con modelos locales, por ejemplo. Muchas gracias, Marvin. Hay otra pregunta de Isaac Gustavo. La pregunta es la siguiente. La predicción de demanda eléctrica mediante técnicas de redes neuronales genera un modelo entrenado. Sin embargo, ante variaciones en tiempo real, ¿es necesario volver a entrenar completamente el modelo o existen metodologías alternativas que permitan su reajuste y adaptación continua? Esa es la consulta, doctor Marvin. Ok, sí, excelente. Creo que habría que ver el caso particular, pero las dos opciones son viables. Es importante por eso monitorizar siempre los sistemas, pero si ya uno tiene una red entrenada y sus datos, aunque hayan cambiado, pero digamos que dentro de ciertos límites razonables, podemos hacer como un ajuste fino, ¿verdad? Lo diríamos, un, como continuar el proceso de entrenamiento para incorporar la nueva información y no necesariamente empezar desde cero. Entonces creo que es caso extraño empezar a entrenar desde cero. Si es que el caso no ha cambiado demasiado. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta interesante de Luis Miguel. Dice, ¿cómo modelan la relación entre temperatura y demanda eléctrica, especialmente en eventos extremos de calor, olas de calor o frío? Por ejemplo, el tratamiento de datos, ¿bajo qué técnica se trabaja o recomiendas? Debido a que es totalmente cierto lo que mencionaste, los datos y su congruencia es mucho del éxito de la IA en ChatGPT u otra alternativa. A ver, perdón si capté bien la pregunta, ¿cómo incorporar esa información? Bueno, sí, los modelos, podemos pensar, un modelo es básicamente un conjunto de reglas, ¿verdad? Es un conjunto de reglas, aunque, aunque sean increíblemente complejas, un conjunto de reglas que se aplican sobre una entrada o un conjunto de entradas. Tener en cuenta la temperatura, podemos pensar lo que es como otra entrada al modelo. Digamos que uno puede pensar lo que es simplemente eso, es otra entrada al modelo y si tenemos los datos históricos de algo como la demanda y la temperatura, entonces podemos tener un modelo que prediga con esas dos entradas cuál va a ser la demanda. Eso digamos que uno podría pensar sencillo de plantear, pero creo que como bien lo dice la persona que hace la pregunta también, aquí el tema de los datos es de lo más importante porque también datos crudos, sin filtrar, sin escalar adecuadamente, sin normalizar, por más buen modelo que uno pueda pensar, no va a tener los resultados adecuados porque todo ese tratamiento previo de los datos es aquí lo que se vuelve más importante, ¿verdad? El límite no está en el modelo, el límite va a estar en los datos y la forma en que nosotros se lo presentemos al modelo. Marvin, yo quiero hacer una pregunta, aprovechando la pregunta a Isaac. ¿Cómo saber qué información de entrada debemos tener? Porque en la consulta relaciona el calor, ¿no?, con la demanda eléctrica. Eh, entonces, eh, es importante saber qué relación hay entre información de entrada, porque quizás no haya relación y no necesariamente el modelo pueda ser el mejor. ¿Algún comentario sobre eso, Marvin? Sí, es un gran cuestionamiento que uno tiene ante un fenómeno, porque ya sabemos que, o sea, estamos ante fenómenos. Yo pienso que en el sector eléctrico en general es así,
donde los valores futuros están ligados a los valores anteriores de una forma, o sea, hay una cierta dependencia histórica. No es, como mencioné el caso al principio de la lotería, ¿verdad? Que uno dice, es que voy a ver qué números han salido de la lotería para predecir el siguiente, ¿no? En este caso no, porque son eventos de probabilidad completamente independientes, son eventos independientes uno del otro. Aquí tenemos eventos o valores que son dependientes uno del otro, ¿verdad? Lo que sigue depende de lo que ha ocurrido antes. Lo que pasa es que, les ponía el ejemplo del huracán, cuando tiene un comportamiento totalmente inesperado, es casi seguro que es que para hacer la predicción no estamos tomando en cuenta todas las variables que están influyendo en el fenómeno. ¿Y cuáles son las variables que influyen en el fenómeno? Bueno, hay formas de hacer análisis previo de variables con cosas como las correlaciones, ¿verdad? Puedo tener muchos candidatos a variables, pero hago un análisis previo para determinar si esas variables están influyendo en el proceso, en la variable a predecir o no, incluso antes de hacer las predicciones. Por ejemplo, em, hay formas de descartar de plano, decir, es que esa variable que yo creía que tenía influencia en el fenómeno no lo tiene para nada. Por ejemplo, esa variable es casi constante y el fenómeno, o digamos la predicción o los valores reales, suben y bajan y esa variable se mantiene casi constante. Es decir, bueno, esa variable tiene, ese dato tiene muy poca variabilidad, sé que no va a influir en el fenómeno. Este, y hay otras formas de estudiar variables, que es un tema grandísimo realmente, es un tema muy grande, cómo saber las variables que sí influyen en un fenómeno, ¿verdad? No tiene una respuesta sencilla, pero se hace un análisis suficientemente grande y hay un bagaje suficiente para hacerlo, para determinarlo. Mm, Gracias, Marvin. Al respecto de la conversación, José comenta, ¿no? Dice, para lo que están conversando es fundamental conocer la característica de la demanda. Por ejemplo, si es industrial, por climatización, por electromovilidad, por cocción de alimentos, etcétera, ¿no? Eh, Eso es lo que nos ha comentado José Mario. Sí, muchas gracias. Un saludo, José Mario, por cierto, qué gusto verlo por acá. Sí, efectivamente, el conocimiento experto de esa variable es sin duda como la primera consideración que debemos tener. Ujú. Hay otra consulta que ha hecho también Luis Miguel respecto al uso de Python, dicen, ¿no? Eh, Entiendo que se está utilizando Python con apoyo de IA para realizar las predicciones. ¿Podría comentarnos cómo se integra ese complemento de la IA o ese componente de la IA? Sí, bueno, el lenguaje Python yo creo que es como la puerta de entrada más segura para el tema de inteligencia artificial, porque Python desde su inicio tuvo esta, esta cualidad tan importante de ser abierto y de estar hecho prácticamente para que haya personas que puedan desarrollar ciertos elementos y se comparten en la comunidad. Entonces, ¿cómo se incorpora inteligencia artificial con Python? Básicamente, como se incorporan casi cualquier otra herramienta dentro de Python. Dentro de Python, la persona que lo consultó seguramente tendrá experiencia de utilizar bibliotecas como Pandas o NumPy para procesar datos, por ejemplo. Es que en Python es así, necesito procesar datos, data frames, entonces sé que la opción casi seguro será Pandas y hago un import de pandas y demás. Bueno, estas herramientas también son un import dentro de Python. Lo que pasa es que hay que saber cuál sería la más conveniente utilizar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas bibliotecas ya desarrolladas que nosotros podemos aprovechar? Hay que preocuparnos de algunas cositas como las versiones y demás, pero dentro del lenguaje Python son bibliotecas, básicamente. Son también bibliotecas, varias, eso sí, varias que hay que saber llamar adecuadamente y complementar, pero el desarrollo no es tan grande. Si viéramos el código de esa gente que les mostré antes en el ejemplo, no es o sea, no es un código gigantesco. Son las bibliotecas adecuadas y las herramientas programadas ahí sí, como en código normal, para decirle con un prompt también dentro del código,
decirle este prompt, esta parte de texto, páseselo a este modelo de lenguaje para que seleccione la herramienta y lo haga, ¿verdad? Pero no es tan complicado. Es como, creo que lo más importante es tener claro los fundamentos. Si conoces Python, esto está muy cerca de, digamos, muy cerca de las posibilidades de que lo incorporemos. Es como esa pasito más de la lógica de programación de las herramientas y ya está al alcance. Gracias, Marvin. Hay otra consulta. Dice, para efectos de planificación es más importante obtener valores como el índice de crecimiento anual. Dicho valor, si bien depende de lo sucedido en el pasado, es más susceptible a temas futuros como electromovilidad, descarbonización, etcétera. ¿Es posible integrar esto a los modelos de predicción? Sí, como les comentaba, prácticamente no hay límite en las variables que uno puede incorporar a sus modelos. Los matemáticos lo han visto toda la vida así, ¿verdad? Como generar modelos e incorporar más variables, más posibilidades, pero todo lleva su análisis previo, ¿verdad? Ya aquí, ya he repetido varias veces esta idea, como es casi seguro que no encontremos límites en los modelos en sí y sus capacidades, es en los datos y cómo los estemos tratando y que estemos incorporando las variables que realmente son significativas. Y para todo eso hay respuesta, pero cada caso lleva su análisis. Marvin, aquí hay una pregunta adicional. Dice, quería preguntarle si ha utilizado modelos más complejos para la proyección de la demanda, como redes neuronales o ML de árboles de decisión. En caso que sea así, las métricas de error han mejorado respecto a los modelos convencionales estacionales como ARIMA. Eso es lo que ha comentado Ah, sí. Fabricio. Sí, gracias por la pregunta. Sí, sí he visto redes neuronales mejorando lo que tenemos con Arima. Este, sí, sí, definitivamente sí. Claro que como todas las cosas, hay un análisis, un pequeño análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Entrenar una red neuronal para un conjunto grande de datos toma su tiempo y a veces, aunque tal vez para el caso de demanda no es algo crítico, pero el tiempo de respuesta también puede ser un factor a considerar. Entonces está bien, uno tiene un modelo, una red neuronal grande y compleja que funciona muy bien, pero digamos que tiene ciertos aspectos como tiempo de respuesta, memoria, tiempo de entrenamiento que no son tan pues tan inmediatos, ¿verdad? Pero depende de la aplicación, seguramente es más conveniente porque las predicciones tienden a ser mejores. Y yo lo he visto que sí, definitivamente son mejores si tenemos el tratamiento de datos adecuados y hacemos el entrenamiento adecuado del modelo. Y para el caso de demanda, como no es algo tan en tiempo real, tenemos una resolución de datos de 30 minutos, en algunos casos de 15 minutos, es suficiente para decir, lo podemos... eh, es posible que sea nuestra opción. Ok, Marvin, gracias. Marvin, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Para todos los casos podemos aplicar inteligencia artificial o hay casos en los que no necesariamente se puede utilizar Ah, esta herramienta? pienso que si tenemos pocos datos, no es la opción. No es la opción. Porque los modelos son tan buenos como el histórico de datos que tengamos. Pero lo interesante acá es que yo diría, no es opción la inteligencia artificial en el decirte que el modelo que es el que nos da las predicciones y los valores futuros, pero sí tal vez es la opción la inteligencia artificial en la forma de un agente que dice que cuando nosotros le decimos
necesito la predicción de los valores futuros y los datos que tengo son estos. Entonces el modelo se da cuenta, digámoslo así, ve que son muy pocos datos y el agente toma la decisión de hacer la predicción con un modelo estadístico, inclusive con algo mucho más sencillo que ARIMA, perdón. Por ejemplo, si son poquísimos datos, como si tengo solo 10 datos, bueno, no hay modelo estadístico muy apto para eso. Si tengo 10 datos, pues tal vez la, la observación sería, si eso no tiene una tendencia muy clara, pues hago una regresión lineal o tomo el promedio y digo que el futuro es el promedio, pero eso no es inteligencia artificial. Bueno, es inteligencia artificial el agente que se da cuenta que tiene muy pocos datos y determina la herramienta que utiliza. Si inmediatamente le digo, no, ya me llegaron el histórico, ya tengo 1000 datos, entonces el agente podría darse cuenta, y ahora puedo hacer otro tipo de modelos. Entonces, digamos que no es que la participación de la inteligencia artificial ya esté descartada del todo, pero si tenemos pocos datos, es casi seguro que, que la mejor opción de modelo no va a ser un modelo de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, muy ligado a la cantidad de datos. Muchas gracias, doctor Marvin. Eh, bueno, hemos absuelto todas las consultas. Eh, de lo expuesto, como resumen, la calidad de datos y la normalización de datos es un factor importante para tener un modelo de red neuronal adecuado y en base a eso tomar las mejores decisiones. Eso es lo que se ha captado de toda la exposición que has hecho, de los puntos más relevantes que has tocado, ¿no? La calidad de los datos es bastante importante. Eh, gracias, doctor Marvin, estuvo excelente la exposición y ahora les recuerdo a los que están en sala una invitación al próximo curso, es un curso virtual eh, denominado Predicción de variables en sistemas eléctricos utilizando inteligencia artificial, el cual inicia el 16 de junio del 2026 y va a contar con 8 sesiones, donde se va a profundizar los temas que ha hablado el doctor Marvin, ¿no? Todo relacionado a inteligencia artificial enfocado en sistemas eléctricos, ¿no? Para mayor información podemos comunicarnos al email pesier@cier.org. Es un tema bastante importante. Hoy en día los profesionales eh, en cualquier sector y es más en la parte eléctrica donde hay bastante manejo de información, ¿no? Entonces se puede aprovechar para utilizar esa información y apuntar, ¿no? A utilizar inteligencia artificial en nuestras actividades diarias. Agradecemos a los participantes y al expositor por asistir a esta charla tan importante. Y les pido por favor que puedan abrir sus cámaras para poder tomar una fotografía. Muchas gracias. Bueno, ahí va la foto. Sí, vamos a ir tomando unas fotos. A ver, aprovechando que se están ahí habilitando más sus cámaras. A ver, unas fotitos por acá. Hola, ¿me escucha? Sí, se Sí, escucha claro. sí, estamos tomando, Disculpe. Sí, sí, sí. estamos en plena sesión de fotos. Ya, buenísimo, buenísimo. Justo estaba tratando de activar mi audio. Disculpen, disculpen. Vamos a tomar una fotografía final, por favor. Muchísimas gracias a quienes están abriendo sus cámaras. Muchas gracias por participar nuevamente en esta actividad que tiene PCR para todos ustedes. Gracias, Marvin, Coto.
Muchísimas gracias por estar presente, como siempre, y compartir toda tu experiencia y tus conocimientos en el tema. Como ustedes ya saben, seguramente ya les han mencionado, Marvin va a estar a cargo de un curso que tenemos sobre predicción de variables que se va a realizar, va a iniciar en el mes de junio. Estamos en inscripciones actualmente, se van a profundizar diferentes temas dentro de lo que han podido ahora de manera preliminar compartir con él, ¿no? O sea, ahí va a haber mucho más posibilidades de profundizar algunos temas. El curso tiene una extensión de 16 horas y vamos a estar ahí con ustedes. Le van a estar pasando seguramente la información, ya se la compartieron a través del chat de acá de Zoom. Agradecemos mucho. Les vamos a compartir la presentación del día de hoy, también la grabación a todas las personas que se han registrado. Agradecemos también al moderador Luis Alarcón. Muchísimas gracias por la disposición para poder estar con nosotros el día de hoy. Gracias por tu presencia. Para nosotros ha sido de mucho agrado tenerte en esta actividad. Los vamos a estar invitando seguramente a futuras actividades que tiene PECIER disponible para todos ustedes. Estamos viendo diferentes temas, como había mencionado inicialmente el directivo de PECIER, hay temas de BIN, de predicción de variables. También estamos con un evento importante que es la Expo Internacional del Sector Eléctrico, PECIER FICE, que se va a realizar en octubre. Les vamos a estar haciendo llegar las invitaciones, esperamos que nos acompañen como siempre. Y bueno, muchísimas gracias, Marvin. Siempre es un gusto verte, nos vemos para el curso. Y también con Luis Alarcón, muchísimas gracias a todos. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias, Gracias. Rosa. Gracias, Luis. Saludos a Chao. todos. Muchas Gracias, gracias. nos vemos. Gracias por la Gracias. atención. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.